Ya. Ahora vamos a entrar a una nueva etapa en estos 5 minutos que nos quedan de video, específicamente para que Fernando González nos dé ya la idea terminada de la diseminación de los árabes en el mundo, o de los cristianos en el mundo, o de la gente en el mundo, o de el linaje, o como se le llamaría, el linaje sagrado en el mundo, porque los mismos americanos somos los mismos judíos, los mismos árabes y los mismos españoles. Entonces, estábamos hablando de eso, Fernando. Yo quiero que tú nos edifiques del tema anterior, acuérdate que lo habíamos tratado, de cómo viene entonces de Israel, de Palestina, de Damasco, de Siria, a parar personas aquí a América, a Chile, a Venezuela, a Argentina, a Colombia. Entonces, somos lo mismo de lo que diríamos gentiles, o lo que llamaríamos pueblo de Dios. Bueno, si podemos decir, cuando el Eterno da la promesa de que realmente debían cumplirse los mandamientos y estatutos y normas, y que si no se cumplían, claramente eso está expuesto en la Torá, dice que ellos serían dispersos entre todas las naciones. Como estábamos hablando sobre los reyes, ¿qué sucede? Que la parte de lo que era la tribu de Efraín, las 10 tribus, directamente empezaron, como el lugar de adoración era el monte Moriah, y los que estaban allí eran Judá y Efraín, y ellos estaban divididos totalmente. Es decir, ellos decidieron hacer su forma de adoración y de celebrar las fiestas en el lugar donde ellos estaban, cuando eso era una desobediencia directamente al Eterno. Hicieron unos becerros para adorarlos también. Entonces el Eterno cumple con la promesa de que si ellos realmente no obedecían a las normas, estatutos, y empezaban a adorar a dioses falsos, realmente iban a ser dispersos. En el año 722, antes del Mesías, vienen los asirios y toman a las 10 tribus y se la llevan consigo y la dispersan entre las naciones. Recordemos que el mundo habitado en ese tiempo no es el mundo habitado ahora en este tiempo. Entonces, estas 10 tribus se dispersan y lo que hace es que se gentilizan. O sea, por eso es que la palabra... En el África y en España y en Francia. Por eso es que la palabra habla claramente de los gentiles. Cuando la palabra se está refiriendo a los gentiles, no se está refiriendo a los gentiles de otras naciones, sino a un linaje que se dispersó entre las naciones y que realmente se gentilizó, se hizo. ¿Pero qué pasa? Pero que pertenece al pueblo. Claro, no, y que su simiente literal, realmente, entonces empieza a ser linaje nuevo, aún entre los gentiles paganos, y se asocia a todo el mundo habitado en ese tiempo con el pueblo de Israel. Ahí queríamos concluir. Es ahí donde se liga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen estas tribus y son dispersas, luego hay promesas. El mismo Mesías en su palabra dice, cuando se le acerca a los discípulos le dice, yo no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está diciendo, yo no he sido enviado sino a aquellos gentiles, aquellos del linaje que fueron dispersos entre las naciones, que están perdidos entre las naciones y que tienen que regresar nuevamente. Es decir, su principal motivo de él venir es de rescatar esas ovejas que estaban perdidas entre las naciones, que somos nosotros. Por eso es que entonces viene lo que estuvimos hablando, que era la teoría del reemplazo, que muchas religiones se han formado, toman porciones de la palabra y dicen, mira, nosotros somos los testigos de Jehová, porque mira cómo dice aquí, vosotros sois mis testigos. Otros vienen y te dicen, somos los adventistas, porque mira cómo dice aquí, en el advenimiento, y toman una palabra de la palabra para tomar y adjudicarse que ellos son el pueblo. Viene directamente el evangélico y dice, mira, somos los pentecostales porque el día del Pentecostés. Y simplemente quieren adjudicarse ellos cada uno que el pueblo es ellos, cuando el Eterno realmente tiene un pueblo y siempre ha sido su pueblo y terminará siendo su pueblo, que es Israel. Ahora, yo le digo algo a usted. Si usted tiene una esposa y usted decide separarse de ella y usted va a poner un negocio, a la hora de usted ponerle el nombre al negocio, su esposa se llamaba Rosalía, usted se separó, usted no quiere nada con ella, usted le va a poner Rosalía, no. ¿Le va a poner el negocio? Claro que no, ¿verdad que no? ¿Cómo se llama la ciudad que desciende del cielo? La Nueva Jerusalén.
¿Quiénes entran por las puertas de la ciudad? Ahora, lo que pasa es que le quieren dar una connotación simbólica a esto. Dice que es para que entren las 12 tribus de los hijos de Israel. Cuando el Mesías estuvo, solamente habían dos, Judá y Benjamín, que es de donde era Pablo. Pablo fue llamado a buscar a los gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? Los gentiles eran claramente ese linaje que había sido disperso, porque él lo dice claramente cuando él se presenta en el capítulo 26 ante Agripa. Le dice, bueno, me alegro que pueda yo hablar dentro de ustedes de estas cosas y más ante usted porque usted conoce de lo que son nuestras costumbres. Y dice, ciertamente, de acuerdo a la más rigurosa secta de nuestra nación, yo viví fariseo. Le dice, y estoy siendo perseguido por la promesa que se le ha hecho a nuestros padres, por la promesa hecha de nuestras 12 tribus. Él se está refiriendo claramente de que él está siendo perseguido en ese momento porque él está llevando a cabo lo que el Mesías, Mashiach, le habló de que él tenía que salir a buscar las 10 tribus que estaban perdidas entre las naciones, no a Benjamín y a Judá. Y él le dice, por la promesa hecha a nuestras 12 tribus, cuando en ese momento solamente estaba Judá y Benjamín. Las otras 10 se habían perdido, no existían. Pero ¿qué pasa? Sí había mucha descendencia, y claramente por eso había muchas conversiones en esos tiempos. Entonces, cuando él viene, y cuando él sale, realmente, él sale en busca de esas 10 tribus que él entiende, que claramente se le ha hecho aclarar en su mente de que estaban perdidas y que tienen que regresar. Porque no estamos hablando de reforma, sino de restauración. Vamos a hablar ahora, Fernando, para hacer un poco interactivo el tema. A la gente le gusta como que haya preguntas y respuestas. Alguna vez el monólogo cansa. Cuando tú haces una exposición, hay personas que quieren preguntarte algo, y no pueden, porque como estamos en la computadora, no pueden. Entonces la curiosidad realmente también tiene que ir acompañado con lo que es la imagen. Vamos a hablar un rato de lo que habíamos hablado posteriormente, de lo que era la imagen, de por qué los judíos llevan una imagen, que la barba, que el pelo largo, que la disciplina de vida, que el respeto a la palabra, que es lo que ha hecho que el pueblo de Israel sea grande. Ese tipo de cosas. Vamos a hablar de eso. Bueno, claramente, tiene que explicar el asunto del tiempo, Ricardo, en cuanto a eso. Está bien. Es decir, ¿qué pasa? El Eterno toma sus mandamientos y aparte de que Él lo hace como prueba de obediencia, también sirven y terminan siendo como una identificación para su pueblo. Siempre y cuando nosotros obedecemos los mandamientos que el Eterno nos ha dado, Yahweh es su nombre, cuando Él da estos mandamientos, realmente la obediencia nos cambia. No solamente a lo espiritual, a lo que entendemos que es lo interno, sino que su obediencia nos hace y nos realza en cuanto a lo físico. Nos da una identidad, realmente. Mucha gente ve un ejemplo a uno que guarda Torah y lo ve y dice, bueno, por este se parece a Moisés, a Abraham, a Jesús. Su falso nombre, realmente su nombre es Yahshua HaMashiach. Sea bendito su nombre. Realmente, cuando lo vemos, dicen, bueno, pero se parece a aquellos. Ahora yo digo, ¿por qué ellos se parecían en esos tiempos? ¿Era porque eran los tiempos de esa moda? ¿O era porque ellos realmente obedecían a los mandamientos que aún están en la palabra? En la misma Biblia, la Biblia que estudian las personas, pero que lamentablemente han querido echar a un lado estas cosas, malinterpretando y manipulando los escritos del Nuevo Testamento, y a la vez diciendo, esto va, esto no va. Cuando la palabra dice, y el mismo Pablo dice, toda palabra es inspirada por Elohim y hecha para enmendar, redarguir y corregir en justicia, a cambio que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra claramente debe estar regida por la Torah, porque la Torah fue la palabra que el Eterno le dio directamente a Moisés y los mandatos que él le dio para que realmente el pueblo obedeciera. Todo lo otro, aún los profetas, tienen que estar regidos por la Torah. No pueden contradecir nada de la Torah. Ni tampoco el Nuevo Testamento puede contradecir la Torah. Ahora, la manipulación y la transliteración de ella sí ha logrado esto. Ahora, cuando nosotros entendemos esto y empezamos a obedecer los mandamientos que el Eterno le dio a Moisés, entonces, y podemos ver la bendición que hay sobre ellos, que no son maldición, porque muchos entienden que son una maldición por las malas interpretaciones, y por eso es que estoy refiriéndome tanto a esto, realmente. Entonces nosotros nos damos cuenta realmente, y podemos ver la bendición que es, y que trae, poder conocer todos los pactos desde que vienen, desde Adán hasta el final, sin que haya ningún tipo de contradicción en ellos.
Ahora, el paganismo que se ha introducido en la palabra y claramente los poderes satánicos que han entrado, humanos, que han entrado para entorpecer la palabra, realmente lo que están tratando es de adjudicarle la maldición a la palabra del Eterno, a lo que Él dio con su propia boca a Moisés para que guardara el pueblo. ¿Entiendes? Y que no dio ninguna otra palabra. Ninguna de las otras, ni siquiera los profetas pueden contradecir esto. Vamos también a interrumpirte un rato para decirle a los amigos del medio que tenemos necesariamente que preguntarle a Fernando por qué es tan fuerte la línea de disciplina en los mesiánicos, si podemos llamarlo así. O sea, porque los mesiánicos o los ortodoxos son individuos que llevan una religión con cierta fuerza y tienen una disciplina tan fuerte que cuando se juntan hacen un gran poder. En el mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo, los judíos tienen un poder potencial en diamantes, o sea, se están manejando en el comercio de diamantes de los Estados Unidos, lo están manejando los judíos. Entonces, ¿por qué es tan fuerte moralmente y tan poderoso ese mandamiento de la palabra, esa obediencia a la palabra? Porque la misma palabra, si nos vamos a Deuteronomio 28, enseña claramente eso. Este capítulo se basa justamente en lo que es la obediencia, las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia a los mandamientos. Y claramente, dentro de ellos hay algunos como están, de acuerdo a lo que usted está diciendo, dice, si tú obedeces a mis mandamientos, muchos vendrán. Es decir, hay muchos mandamientos que son las de bendiciones y luego están los de las maldiciones, que son totalmente lo contrario a las bendiciones, entre las cuales dice que seríamos cabeza y no cola. Siempre y cuando obedecemos a la palabra, el Eterno nos pone a nosotros realmente en un lugar especial. En un lugar especial, siempre y cuando nosotros entre todas las naciones. Nosotros no tomarán prestado, muchos vendrán y te tomarán prestado, y tú no le tomarás prestado a nadie. Ahora dice, si tú no obedeces, tú tendrás que ir a tomar a muchos prestados. Sí. Es decir, hay consecuencias a la obediencia y a la desobediencia. Okay. Y estas bendiciones y estas maldiciones están allí. En Deuteronomio 28 lo pueden encontrar cualquiera que quiera realmente, y verlo realmente no con la connotación de que algo pasado, sino que algo que es real, y que está ahí, y que quiere que realmente nosotros lo hagamos. Y que Él dice claramente, cuando dice claramente en el libro de Malaquías, dice, pruébenme. Dice, pruébenme. Si nosotros le probamos realmente, no es una prueba de desafío al Eterno, sino que lo que está diciendo, obedezcan a lo que yo le estoy diciendo, porque yo lo que quiero es bendecirlo, obedezcan y verán cómo yo le abro la puerta de los cielos. Y las bendiciones vienen hasta que sobreabunden. ¿Entiendes? En este caso, las bendiciones, por ejemplo, del pueblo de Israel, quiero enfatizar en las bendiciones, porque la gente se mete en una religión, y cuando se mete en una religión, busca una disciplina. No bebe alcohol, no hay religiones que te dicen que es prohibido fumar o beber café, pero aparte de eso, tienen que decirle que tiene que haber una disciplina de vida, de la ética, de la condición de expresión, incluso del pensamiento, expresión y difusión del pensamiento, o sea, de la manera más límpida posible. La salud mental tiene que reinar en este tipo de disciplina, vamos a llamarlo así. La mala interpretación de la palabra sí. ha llevado aún a que nuestros hijos, a que nuestra familia realmente se esté destruyendo. Porque si conociéramos la esencia realmente de lo que la palabra y la Torah nos enseña, que como dice, el resultado es que nosotros seamos felices. Hay muchas malas interpretaciones en cuanto a la palabra cuando se quiere adjudicar simplemente y decirse, es decir, esto se puede, esto no. Primeramente es lo que es la no libertad de conciencia que hay en cuanto a tú eliges. Tú te vas a una religión y si no obedeces directamente a estos lineamientos, no a la palabra explícita, a lo que está allí escrito, es decir, tú eres contado como uno ya, ¿cómo le digo? Alguien de fuera. Porque tú no quieres obedecer, porque tú eres un desobediente, cuando tú realmente quizás no estás faltando a lo que la palabra enseña. Un ejemplo, las religiones mayormente, muchos dicen que no se puede usar una cadena, un anillo, que no se puede tomar un trago, y todo eso es falso. Realmente esas son malas interpretaciones. Ahora, ¿qué llama la palabra? No te embriagues.
Pero si la palabra dice, mira, anda y come tu pan y bebe tu vino con la mujer de tu juventud. Disfruta los días. El mismo Padre dice en sus fiestas, vayan, compren vino, pan, esto, y disfruten y gócense en mí. Ahora, ¿en quién? En Él, no en el mundo ni los placeres carnales nuestros. Nuestros hijos muchas veces se están perdiendo. ¿Por qué? Porque queremos tener a nuestros hijos de una manera monótona, muerta, en medio de una religión que realmente, en medio de la religión falsa, tratando de imponerle cosas, cargas, que son tan cargas como las mismas cargas que los judíos, a través del Talmud y de esas cosas, han querido sobreponerle también a sus hijos. Porque el enemigo de las almas lo que está haciendo es, no quiere equilibrio, simplemente extremos. Y los extremos nos llevan realmente a un desequilibrio. El Eterno lo que quiere es que seamos equilibrados, que podamos gozarnos, que podamos oír y alabar su nombre, que si nos gocemos en Él, que podamos, si queremos bebernos un vino, poder tomárnoslos, pero con temas que edifiquen, no hablando de cosas que realmente tienen que ver con el mundo. La diferencia está en eso. Porque Él dice claramente un ejemplo, hablando en cuanto al alcohol, dice que el vino es el que alegra el corazón del hombre. ¿Y por qué dice en un momento el que alegra el corazón del hombre cuando en otro lugar dice entonces, mira, no embriaguéis, porque el que se embriaga, pero te está diciendo claramente, no te embriagues, no te está diciendo no tomes. Pero las religiones lo que hacen es que toman tanjante, cosas. Es mejor hacerlo así. No es mejor. Porque cuando hay desequilibrio, las cosas no caminan. Por eso muchos quieren ir a la palabra, y cuando van a la palabra, entonces salen corriendo. Porque no encuentran la felicidad realmente. ¿Qué es lo que hay? No encuentran la sociabilidad que debe haber entre las familias, entre los amigos. Ahora, claramente, todo lo que se debe hacerse para la gloria de Elohim, del Eterno. Yahweh es su nombre, bendito sea su nombre. Explícame otra cosa, Fernando. La condición de este país está pasando por una situación difícil. No tanto como Haití, que dicen que Satanás se posó en Haití, hizo un terremoto en Haití, y Satanás, hasta que invocaron a Dios. Entonces, en este país, por ejemplo, ¿qué se necesitaría o qué nosotros necesitaríamos para poder avanzar en la calidad del pensamiento? Porque vemos que hay una sociedad que está narcotizada, tiene droga, tiene alcohol y tiene falta de educación, que son objetos que usa el diablo, según nosotros los observadores. Sería el diablo que está integrado en esta sociedad, que no deja que el individuo pueda desarrollar su disciplina de vida, tal y como lo manda la Torá o la Biblia. Mira, bueno, lo que está pasando es una cosa, no es solamente República Dominicana. Estuvimos hablando sobre el asunto de que la mayoría del linaje de los que salieron, de los despatriados del pueblo de Israel, realmente salieron hacia el occidente. Si nosotros no podemos ver claramente la situación en cuanto a América Latina y ver realmente de cómo nace América Latina, y podemos darnos que nosotros como país realmente somos ciudad primada de América, primera universidad, y quizás primero en muchas cosas, porque fuimos de los primeros descubiertos. Y sin embargo, siendo nosotros de los primeros descubiertos, si nos confrontamos con Estados Unidos de América, que nació 300 años después, 300 años después de que realmente haya sido colonizado nuestro... Después que haya sido colonizado realmente... Ahí. Después que había sido colonizado nuestro Yo no soy un Trípoli, doctor. que nosotros somos realmente descubiertos. Realmente Norteamérica viene naciendo como nación independiente 300 años después. Y sin embargo nos lleva 300 años luz a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Eterno tiene en su palabra promesas y dice claramente de que Él, de alguna manera u otra, iba a hacer que nosotros tuviéramos que volver en Teshuvá, en arrepentimiento hacia Él. Que nosotros tuviéramos que volver nuevamente en arrepentimiento a Él, nuevamente. Está bien. ¿Qué sucede? Si Él sabe y está claro de que nosotros somos, Sígueme diciendo. si Él sabe que nosotros somos y que la gran descendencia, perdón,
la gran descendencia de nosotros, de ellos, la gran mayoría de la descendencia está en América Latina, él ha tenido que permitir una opresión hacia América Latina. Porque si estuviéramos prósperos y estuviéramos en la situación en desobediencia y estuviéramos prosperando, nuestro corazón nunca quisiera inclinarse hacia buscar el Eterno. Entonces, esto es una situación que más que todo, que tenemos malos presidentes, que tenemos malos gobernantes, que tenemos malos servidores públicos, no es porque ellos sean malos, es porque el Eterno permite lo que nos merecemos. Porque Él, sabiendo que nosotros somos su linaje realmente, el cual Él está esperando a que vuelva en arrepentimiento hacia Él, si nos da bendiciones globales como nación, realmente es más difícil el regreso nuevamente a lo que es su Sagrada Torah. Porque nosotros realmente somos así. Nuestra parte carnal, cuando está bien, nos olvidamos de todo. Entonces Él lo que está esperando realmente es a ese despertar claramente de lo que es del pueblo de Israel nuevamente, para que pueda surgir y poder decir, hemos fallado, hemos pecado y hemos de volvernos. Porque el cristianismo ve la palabra como de arrepentimiento y convertirse de una manera también errónea. La palabra arrepentido y convertidos, cuando la palabra dice realmente es hacer teshuvah, la palabra teshuvah es volverse. Pero cuando dice convertidos, por ejemplo, Pedro en su capítulo 2, cuando dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga sobre vosotros el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, realmente lo que está diciendo es, arrepiéntanse de qué? De haber abandonado los escritos, de haber abandonado los mandamientos, las ordenanzas y estatutos que el Eterno le dio a Moisés, y vuélvanse a ellos, arrepiéntanse y vuélvanse. La palabra realmente convertidos, hacer teshuvah es volverse. Es arrepentirse, es volver, una verdadera conversión, volver nuevamente a aquello. No es dejar eso, aquello a un lado, no es una palabra nueva la que hay, es la misma que se ha forjado y se ha formado desde siempre, y es la misma que será desde el principio hasta el final, que ya es próximo, la venida pronta de nuestro Mesías Yahshua a la tierra. En cuanto, ¿qué tú nos pudieras aportar a nosotros? Por ejemplo, hay un gran conflicto en el Medio Oriente, y ese conflicto del Medio Oriente dice que hay un punto específico y está en lo que le llaman los altos del Golán, que está directamente en el Líbano, y este sitio que está en el Líbano se llaman los altos del Golán, está en la cordillera entre Siria, Líbano e Israel, y están peleando un punto porque Israel, dentro de su, vamos a llamarle su afán de reconquistar algunas tierras o algunos territorios que se dice que les pertenecieron o que ellos consideran que les pertenecen. Bueno, yo le digo algo, de acuerdo a lo que la palabra enseña, que cuando se le hace la promesa a uno de nuestros patriarcas, lo que él le dice, yo le daré a ustedes toda esta tierra, y dice, desde el río Éufrates está la zona de Irak, hasta el Nilo, hasta Egipto. Entonces, por eso es que realmente se quiere, porque se entiende claramente que toda esa tierra, aún donde está todo el linaje árabe, donde está ocupando todo este lugar, es la promesa que en la Biblia, en la Torá, se refleja de que es la tierra que se le promete claramente. Es tan tal que la zona de lo que es Canaán realmente, esa tierra que fluye leche y miel, está ubicada en la zona de Jordania, Cisjordania. Son las zonas más productivas al lado del Líbano, eso. Porque la palabra realmente al pueblo de Israel, después de 1948, cuando se restablece el Estado de Israel, realmente lo que se le da realmente es una porción de desecho casi de lo que es la tierra. Sí. Aunque ellos pueden luego, en 1967, ocupar nuevamente lo que es la zona de Jerusalén, que no lo tenían en la guerra realmente de los 6 días. Ellos lo ocupan nuevamente y la tienen. Ahora, ¿qué sucede? ¿Es el gobierno sionista de 1948 el gobierno de la Torá? No. Es un gobierno satánico. Es un gobierno que realmente no está siendo regido por la Torá. Es un gobierno que es laico. Laico es alguien que no tiene religión realmente, que no tiene ningún tipo de esto. Aunque hay ortodoxos allí y aunque ellos viven la religión realmente, pero no está siendo manejado por la Torá. El gobierno que viene por el Mesías es regido por la Torá, porque Isaías dice claramente que de Sión, de monte Sión, saldrá la Torá para todas las naciones y aún para esto, porque es necesario que sea así. Ahora,
¿qué sucede? ¿Por qué nuestro Padre Celestial ha permitido de que esto sea así? Porque hay profecías que tienen que cumplirse. Hay profecías que tienen que cumplirse. Todas las naciones tienen que ir en contra de Jerusalén, dice la palabra, al final de los tiempos. Y tiene que ser tomada nuevamente Jerusalén, tiene que ser prácticamente destruidos los judíos nuevamente, antes del fin del mundo, del fin de este sistema de cosas. ¿Me entiendes? Es decir, tiene que suceder esto. Ahora, ellos están luchando y realmente están cometiendo, la parte gubernamental de Israel está cometiendo atrocidades. Que el Eterno no es que está de acuerdo con ellos, ahora lo ha permitido para que pueda ser cumplido la profecía de que todas las naciones tienen que ir en contra de Jerusalén y tiene que ser tomada la ciudad y todo esto. Entonces cuando ya los que realmente viven de acuerdo a la Torá, que están clamando tanto fuera de Israel como en Israel por ella, entonces llega el día de su liberación, que es cuando viene el Mesías nuevamente. Pero por eso, porque imagínense, si fuera un gobierno bueno, el cual se rigiera bajo todas las cosas, no hubiera forma de que estas cosas se cumplieran. Nada, no pudiera cumplirse. Porque realmente, ¿por qué van a ir en contra de ellos? ¿Me entiendes? Ahora, ellos claramente sabemos que ahí está la lucha palestina, los palestinos y los judíos, claramente en cuanto a lo que es el territorio, por lo que hablábamos de Ismael e Isaac. Ellos entienden que Ismael, que era realmente su padre, era el primogénito y de acuerdo a eso a ellos les corresponde el territorio. Esta es la franja de Gaza. Sí, no, y aún Jerusalén, lo que es la ciudad, esto allí, eso ahí, ellos realmente lo tienen. Aunque el gran comercio de la zona, de lo que se llama la zona turística en Jerusalén, realmente en toda la ciudad vieja, lo que es la tienen más realmente. El muro de las lamentaciones. Bueno, el muro de las lamentaciones, pero el muro de las lamentaciones lo tienen claramente los judíos. ¿Me entiendes? Que es el Cotel. Ahora, pero lo que se llama la parte turística, la parte tanto gastronómica de la ciudad, tanto como también como de venta de tiendas y todo eso la tienen los árabes. Ellos son los que manejan realmente el turismo. No, los musulmanes. Los musulmanes. Ellos son los que están manejando esto. Ahora, los dueños de las... Los dueños del asunto de la arqueología realmente es el cristianismo que la tiene. El cristianismo, ¿por qué? Porque cuando es tomado en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que los ingleses toman el territorio, entonces lo que sucede es que los árabes que están en ese lugar, que saben que realmente de alguna manera le van a quitar el territorio, cogen y le venden el terreno a Roma. Y ellos entonces son los que se encargan de tener los lugares arqueológicos, muchos de ellos falsos, como lo que es la tumba del Mesías, realmente no es el lugar realmente donde debe ser, porque no estaba, sino justamente ahí mismo, en la salida ahí al lado, no en el lugar donde ellos lo tienen puesto, porque hay muchos lugares, la ciudad de Jerusalén, antes de la destrucción, realmente, la ciudad de Jerusalén está 20 pies, alrededor de 20 pies sumergida debajo de lo que es realmente Jerusalén ahora. No lo que dicen que es la vida dolorosa, por donde anduvo el Mesías, nada de eso, eso es la realidad, eso está sumergido allí. Eso simplemente es comercio que Roma ha tomado para manejarse en cuanto a eso. ¿Me entiendes? La ciudad vieja es una ciudad vieja, pero no es la ciudad realmente que estaba. ¿Me entiendes? En aquel tiempo. Hay una parte que yo quiero preguntarte a ti. Hay una parte de Jerusalén específicamente que hay unos templos. Está el templo de Salomón, están algunos templos construidos por diferentes mandatarios, vamos a llamarlo como emperadores o reyes, pero las cúpulas lucen como de un color dorado. Bueno, ese es el dorado real, es falso o es en oro real. Es el domo de la roca. El domo de la roca. Es el que está encima. Vamos a hablar del domo de la roca. El domo de la roca no es nada más que el lugar también, porque se entiende que Mahoma ascendió en ese lugar, y él es el profeta claramente de los musulmanes, que supuestamente trajo el último mensaje para todas las naciones, porque ellos entienden claramente que el Mesías solamente habló para Israel y que Mahoma luego viene y habla sobre todas las naciones y manda sobre todas las naciones. Ahora, ¿qué sucede? El domo de la roca está construido justamente en el lugar donde estaba el templo de Salomón. Sí. Lo que se llama el muro de los lamentos no es nada más y nada menos que una parte divisoria, una parte de las paredes de lo que era el templo, y luego se construye sobre él lo que es el domo de la roca o la mezquita de Omar,
que es el nombre. Ahora, hubo uno de ellos, de esos conquistadores, que cerró la puerta dorada porque realmente había una profecía que dice que por ahí entraría el Mesías, y aún está cerrada. Ellos la cerraron como diciendo por aquí no entra. Igual que el más. templo que hay que reconstruir. Bueno, se entiende que el templo debe ser reconstruido, ya todo está preparado, de acuerdo a los judíos, ya están preparando todo esto, pero hay una situación. Aunque el cristianismo enseña muchas veces, principalmente el protestantismo, en cuanto a lo que tiene que ver con la venida del anti-Mashiach, que le llaman el anticristo, realmente muchos entienden que viene de diferentes lugares, pero para que el pueblo judío pueda aceptarlo y ser engañado, Avísame si hay que cortar, hermano. tiene que ¿Van ser... media hora de Pues grabación? entonces, tú tienes que decir cuando... Ajá. Tú eres el que está manejando la Sí, cámara. pero esto no es una cámara, Ok, ustedes... sígueme. Corta. Da una pausa. Vamos a hablar de...